Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. El proyecto de reforma laboral sigue generando controversias y debates. Esta semana se hicieron las audiencias públicas en el Congreso de la República para conocer sus impactos y simultáneamente se conoció un informe del Banco de la República en el que se advierte que los aumentos en los costos laborales podrían llevar a perder 450.000 empleos en unos años. Uno de los sectores en donde está la mayor atención es el de plataformas y aplicaciones. Para analizar cuál es la visión de este importante sector nos acompaña el director ejecutivo de Alianzain, el doctor José Daniel López. Doctor López, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola Carlos Enrique, un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue a través de Semana y de Dinero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, hace unos días en una entrevista con Semana, dijo que la reforma laboral les da un golpe mortal a los emprendimientos y a las MIPYMES. ¿Comparte esa posición? Yo creo que lo contenido en la reforma laboral, de lo que me corresponde a mí hablar, desde Alianza IN, que es de las plataformas digitales de reparto, si se aprueba como viene, tendría un impacto atómico en el funcionamiento de estas plataformas y sobre todo en la gente que vive de esto. Le quiero contar, hoy en Colombia hay cerca de 120.000 repartidores, personas que el último mes entregaron al menos un pedido y generaron ingresos con eso. De esos 120.000, Carlos Enrique, por lo menos 80.000 se quedarían sin el trabajo, sin esa fuente de ingresos como consecuencia de la reforma laboral. Entonces ahí, pensar en que en un país como Colombia, 80.000 personas se van a quedar sin trabajo en medio de esta situación social, en medio de la precariedad en las medidas de alguna manera asistenciales ante el desempleo que hay en el país, creo que eso en sí solo debería encender todas las alertas. Pero el impacto no queda ahí. Los comercios, hay más de 75.000 que venden a través de las plataformas, la mayoría MIPYMES, muchos de ellos de la economía popular, verían muy afectado un canal de ventas que cada vez se vuelve más importante para ellos. En la medida en la que habría menos domiciliarios, habría menos pedidos, servicios de domicilios más caros, y FENALCO de hecho dijo que por lo menos 1 billón de pesos en ventas se perderían solamente por el impacto que tendría la reforma, el texto que hoy está radicado en el Congreso, en las plataformas digitales de reparto. Y por supuesto, el impacto en las empresas que representamos sería descomunal. Las más grandes se verían obligadas a crear un modelo de negocio completamente distinto, a convertirse seguramente en empresas de mensajería o tradicionales, y las medianas, las más pequeñas, seguramente se extinguirían como consecuencia de la reforma laboral. Quiero detenerme un momento en ese punto que usted toca, doctor López, y que me parece importante un poco para tratar de dimensionar y de entender de qué estamos hablando. ¿Cuáles son las dinámicas del mercado digital hoy? Es decir, esto ha cambiado radicalmente. Hay unos emprendimientos que han hecho apariciones disruptivas en los mercados. ¿Cuántas personas están vinculadas? Nos hablaba de 120.000, pero un poco cómo es ese mercado digital, cómo son esos negocios digitales y cómo se empiezan a encajar dentro del mercado laboral, entre comillas, tradicional. Hombre, Carlos Enrique, hay una encuesta maravillosa que hace Deloitte todos los años a nivel global para entender qué está pensando el mundo del trabajo la generación X, o sea, la gente que nació de 1983 hacia allá, y lo que piensa la generación Z, que es mucho más reciente, de 1994 como hasta el año 2005. Y da unos hallazgos muy importantes. Por ejemplo, primero, la gente ya no espera conseguir un trabajo en una empresa, crecer en esa empresa y pensionarse en esa empresa. Mis papás, que hoy están entre los 70 y los 80 años, trabajaron en 2 sitios en su vida, y usted llega a la casa de ellos y ve los platos y las bandejas y el magnético y el reloj de esa empresa en donde pasaron la mayor parte de su vida. Yo tengo 41 años y he trabajado ya en 11 sitios distintos, y creo que una persona que tiene 25 años ha trabajado en más sitios que yo. El trabajo del siglo XXI es dinámico, es flexible, ocurre en varios sitios al mismo tiempo, no tiene ataduras de tiempo, ni de modo, ni de lugar. Y justamente la punta del iceberg de ese trabajo del siglo XXI es el trabajo a través de plataformas digitales. Y acá hay una reflexión muy importante para toda la economía y no solamente para los interesados en este tema específico. Y es que el trabajo cambió para siempre, pero si el trabajo del siglo XXI y el trabajo de la economía digital
lo vamos a meter a la fuerza, empujándolo a la brava, en los cajones, en las categorías del siglo XX, como pretende hacer la reforma laboral proponiendo que todos los repartidores del país tienen sí o sí que convertirse en empleados con contrato de trabajo, pues lo que va a terminar haciendo esta reforma o las que vengan es marchitar la economía del siglo XXI para quedarnos con la nostalgia y con los deseos y las buenas intenciones de tratar de encuadrar todo en una realidad jurídica que es de otra época. Yo quiero cerrar esta pregunta o esta respuesta a la pregunta contándole un elemento de la mitología griega que sirve mucho para esta discusión, Carlos Enrique, y es algo llamado el lecho de Procusto. Procusto era un personaje de la mitología griega que vivía en un camino por donde pasaban muchos viajeros, y el tipo invitaba a los viajeros a quedarse en su casa, gratis, y muy amable, pero resulta que cuando los viajeros se dormían, él los amarraba de brazos y pies y los medía, a ver si casaban exactamente en la cama donde se quedaban. Si resultaban más largos que esa cama, le recortaba los brazos o le recortaba las piernas hasta que casara exactamente. Pero si resultaban más pequeños, los estiraba y los alaba con cadenas hasta que el nuevo tamaño del cuerpo fuera exacto al de la cama. A mí me da mucho temor que la reforma laboral le esté haciendo lo de Procusto a la economía digital. ¿Cuáles son las principales advertencias, doctor López, después de ese ejemplo bastante claro, que tienen ustedes de la reforma laboral desde las plataformas y las aplicaciones, sobre todo en este mercado digital? Hombre, acá quiero aprovechar la pregunta para un mensaje muy claro y es, el dilema acá no es entre formalización o informalidad. O el dilema acá no es entre seguridad o falta de seguridad social para los repartidores. Nosotros llevamos meses proponiéndole al gobierno, semanas proponiéndole a los ponentes, algunos de ellos han recibido muy bien esta propuesta, pero el gobierno no, que creemos una nueva categoría en el derecho laboral, que sea la categoría del repartidor, del trabajador digital. Un repartidor que en todos los casos, sea que trabaje 1 hora al mes, o sea que le dedique esto el tiempo equivalente a la jornada laboral, esté protegido plenamente con seguridad social. Estamos diciendo que usemos el ingreso base del 40% sobre sus ingresos, gane lo que gane. Que las plataformas estamos dispuestas a pagar el 50% del aporte a salud, el 50% del aporte a pensión, el 100% del aporte a los riesgos laborales. O sea, estamos diciendo, venga, entendemos que acá hay un cambio político, entendemos que viene una reforma laboral, pero hagámosla con responsabilidad y nosotros ponemos de nuestra parte porque creemos que se puede mejorar y avanzar en la protección de los repartidores. Pero hagámoslo con realismo y hagámoslo con responsabilidad. Porque si en lugar de nuestra propuesta en lo que avanzamos es en esa laboralidad forzosa, en esa obsesión de tratar de convertirlos a todos en empleados, vamos a dejar a los repartidores en la peor forma de desprotección que puede tener un trabajo, y es la ausencia del trabajo. ¿El gobierno qué opina sobre esta iniciativa? Pues yo veía a la ministra en la audiencia pública diciendo que le gustaba nuestra propuesta de seguridad social, diciendo que le gustaba nuestra propuesta de riesgos laborales, pero que teníamos una discusión de fondo sobre el tipo de vínculo que hay entre la plataforma y el repartidor. Pero en últimas esa es una diferencia de fondo, porque de nada sirve que estemos de acuerdo en cubrirlos con seguridad social si la consecuencia de la propuesta de ellos, que es esa subordinación, es la destrucción masiva y en decenas de miles del trabajo de estas personas. No va a haber a quién proteger. Entonces, aunque ella puede estar de acuerdo con nosotros en esta idea de seguridad social, esa pretensión, esa insistencia en que además tienen que ser empleados, pues sí termina siendo una diferencia abismal que confiamos sea superada. Seguimos hablando permanentemente con la propia ministra, hay una relación respetuosa, tranquila, con los ponentes que tienen una responsabilidad enorme, que tienen voluntad de ayudar a encontrar puntos medios. Estamos en ese proceso, pero pues nosotros no podemos aceptar, no bajo ninguna circunstancia, lo que está proponiendo la reforma laboral en su estado actual. Bienvenida a la reforma, bienvenida a la protección de los repartidores, pero vuelvo y digo, con responsabilidad y con realismo. Doctor López, ¿cómo conciliar la protección y la seguridad social que ustedes están proponiendo
con el tema del contrato y la vinculación laboral de todas estas personas que utilizan las plataformas para alcanzar ingresos. Ese creo que es el punto más complejo en la discusión, en donde va a ser difícil lograr acercamientos. ¿Cuáles pueden ser esos escenarios en donde pueden encontrarse algunas soluciones? Vea, usted ahí hizo clic en el punto, en el punto de fondo de esta discusión. Es cuál es el tipo de vinculación que debe existir desde el Código Sustantivo del Trabajo, desde la normatividad laboral colombiana, entre los repartidores y plataformas que los repartidores usan para conectar con otras personas, comercios, usuarios que contratan sus servicios. Hasta el día de hoy se ha considerado que ese vínculo es el de la independencia. Entonces los repartidores definen sus condiciones de aporte a la seguridad social y ese es el statu quo. La otra opción extrema es la que propone el gobierno y es decir, la única vinculación posible para esta ocupación es que sean empleados. Y eso además es atípico, porque si yo digo que los repartidores solo pueden ser empleados, es como si yo dijera que los abogados solamente pueden ser independientes o que a los periodistas solamente se les puede contratar con contrato de trabajo a término fijo. Esto, digamos, es una intervención del Estado en la economía sin precedentes. Pero la respuesta nosotros creemos que está en una tercera vía, en la figura del trabajador digital autónomo, que es un trabajador que asume su seguridad social, pero que encuentra un apoyo de la plataforma en el pago de esa seguridad social, pero que en la medida en la que ejerce su trabajo con plena soberanía del tiempo, se conecta a la hora que quiere, se desconecta a la hora que quiere, se ubica para trabajar donde quiere, toma los pedidos que quiere y rechaza los pedidos que quiere, pues también tiene una dosis muy importante de autonomía que nada tienen que ver con la subordinación que es propia del contrato de trabajo. Por eso seguramente será en un punto medio, en una tercera vía, en donde encontremos ese equilibrio para algo que todos queremos, que compartimos con el gobierno, que es proteger a los repartidores, pero al mismo tiempo sin tomar decisiones que van a hacerle un daño enorme a la economía, un daño enorme al tejido social y que no corresponden lógicamente a la realidad de este tipo de actividad de trabajo. Doctor López, hay algunos modelos en el mundo, en economías como la nuestra, no confundir Cundinamarca con Dinamarca, pero como para poder tratar de dimensionar, que puedan servir de ejemplo para encontrar lo que usted llama equilibrio. Carlos Enrique, pues vea, hay ejemplos. En Chile, por ejemplo, hay un modelo dual que en principio tiene elementos interesantes en donde le dicen a las empresas de plataformas y a los trabajadores digitales que pueden vincularse, sea con contrato de trabajo o sea con independencia, y que corresponde a las partes de escoger cuál de los modelos. Acaba de pasar algo muy significativo y que ha pasado de agache, y es que el gobierno brasilero, que es un gobierno de izquierda, estoy hablando de Lula, no de Bolsonaro, que ya no está, el gobierno de Lula acaba de anunciar hace una semana que va a empezar a preparar un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas. Y tanto el presidente Lula como el ministro del Trabajo brasilero fueron muy claros en decir que eso no se va a hacer a través de la laboralidad forzosa, como se está intentando en Colombia. Entonces, aún dentro de los gobiernos de izquierda, de progresistas, existe la comprensión, en algunos de ellos, de la inconveniencia de esto. Hay un modelo, que es un modelo que de alguna manera ha incidido mucho en esta discusión, que es el modelo español. El gobierno español actual tomó la decisión por un decreto de sacar una norma que se conoce como la ley Rider, en donde hizo lo que quiere hacer el gobierno colombiano y fue fijar que todos los repartidores tenían que ser empleados. La consecuencia, en un mercado más pequeño, es que varias empresas se fueron de España y por lo menos 11.000 repartidores se quedaron sin trabajo. Y ahí usted dice de Dinamarca a Cundinamarca, yo le digo de España a Colombia. En España hay medidas de protección social y de protección al cesante que no existen en Colombia y aún así el costo social fue descomunal. ¿Hay algún punto en donde usted mencionó una palabra que es la formalidad forzosa, llevar a estos trabajadores que usan las plataformas a que sean empleados? ¿Hay algún escenario en donde estas condiciones puedan darse de alguna manera en donde el contrato se ajuste a estas nuevas realidades? Ustedes están hablando de un modelo en donde tratar de buscar que la protección social esté, pero que la independencia se mantenga. ¿Eso en qué va?
Pues ese es el tema de fondo, Carlos Enrique, en nuestra conversación con el gobierno y con los ponentes en este punto. Todos estamos de acuerdo en que hay unos repartidores que proteger con seguridad social y que hay que formalizar, traer a la formalidad. Tenemos una discusión de fondo sobre el vehículo, porque si usted la decisión que toma es la de laboralizarlos forzosamente, pues usted va a quedar con un discurso y con un verso muy bonito diciendo metimos en cintura esta realidad y logramos que unos repartidores fueran empleados. Y va a haber unas personas, le quiero decir, que seguramente van a quedar mejor si se aprobara esa reforma. Pero va a ser una inmensa minoría de los repartidores. A la mayoría, ¿qué les va a pasar? Le quiero contar y ahondar ahí. La gran mayoría de los repartidores dedican 10 horas, 20 horas, 30 horas mensuales, óigame bien, mensuales a esta actividad. Porque simplemente trabajan el tiempo que necesitan para conseguir dinero, porque hacen otros trabajos, porque estudian, por 1000 razones. Al que trabaja 10 o 20 horas mensuales, que es la mayoría, no le interesa ser empleado y ni tener horario, no le interesa. Entonces se va a quedar expulsado de esto. Y a los que se dedican de alguna manera más intensivamente a esta actividad, una persona que dedica el equivalente a la jornada laboral semanal, un repartidor que dedica en promedio 48 horas semanales, genera ingresos que están en el rango entre los 2 millones y los 2,5 millones de pesos. ¿Usted cree que a una persona que hoy se gana 2 millones o 2,5 millones de pesos le interesa una ley que lo obligue a ser empleado sabiendo que lo que harán las plataformas, muy seguramente, como lo haría cualquier empresa, si solo pueden contratar empleados, es contratar empleados de salario mínimo para tener la mayor cantidad de trabajadores? No, a ellos no les interesa el salario. Entonces, por proteger a unos muy poquitos y por cumplir unos anhelos de determinados actores sociales, pues lo que vamos a terminar es destruyendo una forma de trabajo de miles y miles de colombianos. Hemos hablado de ustedes, digamos, como empresas, de la posición del gobierno, de la posición de los ponentes. ¿Qué dicen los trabajadores o las personas que están vinculadas a estas plataformas que buscan y que reciben ingresos de ellas? ¿Y qué dicen las empresas que utilizan estas plataformas para comercializar sus productos desde el punto de vista digital? No, en el comercio hay una preocupación enorme. Hemos visto como Fenalco, como Acodres, como muchos restaurantes, muchos supermercados se nos acercan y nos dicen, oiga, ¿qué es lo que va a pasar? No nos hagan este daño y déjennos seguir vendiendo por acá. Entonces hay una preocupación enorme, y lo decía al comienzo de esta entrevista, Fenalco, según un documento que conocí recientemente, estima que la pérdida de ventas para el comercio, si el ecosistema de plataformas digitales se marchita, es de 1 billón de pesos cada año. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Y en cuanto a los repartidores, pues digamos, yo con la gran mayoría de repartidores que he hablado, yo soy usuario de estas plataformas y usuario de estos servicios, ellos me dicen que no quieren tener jefe, ellos me dicen que no quieren ser empleados, ellos me dicen, los que hacen más pedidos, que les va mucho mejor trabajando de forma independiente. Hay algunas organizaciones, hay unas organizaciones sindicales, no muy representativas, pero por supuesto muy importantes desde el punto de vista democrático, digo representativas en número de trabajadores, que abogan por esto, pero también he visto que hay unos movimientos de repartidores muy preocupados por la reforma laboral, que se han manifestado incluso en las calles, con quienes he compartido en espacios de foros y audiencias públicas, y que básicamente lo que defienden es la posibilidad de seguir trabajando acá en este tipo de plataformas, pero al mismo tiempo ven en la reforma la posibilidad de mejorar sus condiciones de seguridad social. En ese orden de ideas, doctor López, ¿cómo son los tiempos? Es decir, ¿cuándo entra ya la discusión? Han pasado las audiencias, un poco el tema de forma que viene frente a la discusión de la reforma laboral. Bueno, Carlos Enrique, le cuento, ahí lo que viene están en este momento elaborando la ponencia en una mesa en donde está la ministra del Trabajo, los viceministros, los ponentes que están participando, porque hay unos que no participan, que son los de la oposición, que entiendo que se apartan de ese ejercicio, y seguramente en próximos días o en próximas semanas vamos a conocer 1 o 2 ponencias presentadas por el grupo de ponentes. Luego de eso vendrá la discusión en comisión séptima de la Cámara,
en donde la comisión tendrá que tomar una decisión. Muy seguramente antes de votar reforma laboral, la comisión séptima tendrá que votar reforma a la salud y luego vendrán 3 debates más en un tema pues que tiene una sensibilidad enorme en el Congreso de la República. Yo tuve la oportunidad entre el 2018 y el 2022 de ser congresista. Yo era representante a la Cámara. Y si algo aprendí en el Congreso es que las posiciones extremas no tienden a prosperar, sino son los acuerdos, son las fórmulas intermedias, son las terceras vías las que tienen mayor potencia a la hora de armar las mayorías y de viabilizar los proyectos de ley. Ojalá eso lo pueda comprender el gobierno y podamos llegar a acuerdos. ¿Ve factible la posibilidad de que la reforma avance? Y se lo pregunto porque no hay mucho tiempo de esta legislatura. Vamos a llegar a un segundo semestre. Estoy hablando solo de forma, no de los puntos álgidos que discutimos antes. Vamos a tener un segundo semestre que usted, como bien conoce, que estuvo en el Congreso, va a ser un segundo semestre mediado por las elecciones regionales, en donde pues la agenda seguramente va a cambiar. Y tenemos muy pocos días para terminar esta legislatura y pasar reformas muy importantes como la que usted mencionó de salud, esta laboral que estamos discutiendo, la reforma pensional. Hay unos bocados muy grandes para tragárselos en este corto tiempo. ¿Qué posibilidades reales ve usted que tenga la reforma laboral de prosperar en una circunstancia como esta, en donde hay una polarización grande en el país? Hombre, yo creo que va a haber reforma laboral y yo quiero que haya reforma laboral. Y le voy a explicar por qué. Que alguien diría, oiga, un dirigente gremial, que los gremios en general están preocupados por la reforma y este señor quiere que haya reforma. A ver, yo soy consciente que acá en las urnas ganó un mandato de cambio, más allá de que unos lo hayan acompañado y otros no lo hayan hecho. Y creo que ese mandato de cambio al final del día debe expresarse en unas reformas que se prometieron en esta campaña. Eso incluye a la laboral. Pero también es verdad que esas reformas deben hacerse con responsabilidad y con lógica de construcción de acuerdos con los distintos sectores de la sociedad. Y yo ahí creo que el papel de los partidos es muy importante. Para mí la cuestión con la reforma laboral y tal vez con la reforma a la salud, la pensional no la he estudiado tanto, por eso no hablo de ella, es que más que si va a haber reforma o no, es qué tipo de reforma va a haber y con qué contenidos. Y creo que la responsabilidad de modulación y de transformación del Congreso es enorme, y sobre todo de los partidos tradicionales y el Partido Verde, que son los que marcan el fiel de balanza. Yo creo que esta reforma tiene tiempo. Fue radicada en marzo, tiene hasta junio del 2024 para completar sus 4 debates. Entonces, aún si el próximo semestre, que es de campaña, no avanzara mucho, seguramente de aquí a julio sí lo podría hacer, y seguramente en el periodo de marzo a junio lo podría hacer. Pero para que esa reforma funcione y prospere, pues el gobierno tendrá que hacer acuerdos. Y no le bastará con escuchar, no le bastará con abrir espacios de participación, sino tendrá que llegar a acuerdos con las bancadas y con la sociedad civil, o si no, el trámite de este proyecto se termina convirtiendo en traumático. Yo creo que la reforma laboral y la ministra del Trabajo, que es una mujer de pensamiento, digamos, muy caracterizado, pero también de muy buenas maneras, tiene la oportunidad de hacer que la historia de esta reforma no sea el mismo Titanic político en el que se convirtió la reforma a la salud. Pero eso solo se logra pactando y buscando puntos de encuentro. ¿Y usted cree que el gobierno en este momento, después del tsunami que pasó hace un par de semanas con el cambio profundo en el gabinete, va a permitir que se empiecen a dar esos consensos? Yo creo que sí, yo creo que este gobierno no renunció a la conformación de mayorías en el Congreso, simplemente cambió el medio para hacerlo. Ya no será a través de la representación partidista en el gabinete. Tal vez el gobierno pretenda no hacerlo tanto institucionalmente con los jefes de los partidos, sino con los congresistas directamente. Pero cuando usted ve que en el gabinete nombran gente como Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, pues que es un exparlamentario completamente fogueado y con muy buen diálogo con varios congresistas. Cuando usted ve que llega un tipo como Guillermo Alfonso Jaramillo, que ha sido un viejo escudero de Petro, lo fue su secretario de gobierno y de salud en la alcaldía, pero que también es un tipo muy reconocido y muy aceptado en la clase política, pues uno entiende que el gobierno no está haciendo esto para dejar las reformas ahí parqueadas. La ministra
lleva varias semanas dedicada de lleno en su agenda a estar con los ponentes de la reforma laboral y de la reforma pensional. El tiempo es la agenda y el tiempo es la prioridad, la que indica la prioridad. Y yo, este gobierno, he jugado con sacar adelante estas reformas, pero creo que también necesita algo de pragmatismo y de flexibilidad ideológica, porque de lo contrario le va a quedar muy cuesta arriba poderlas sacar adelante. Yo creo que los partidos y los congresistas, por supuesto, negocian, por supuesto, son actores que como políticos están dispuestos a llegar a acuerdos, pero que tampoco van a comprar la reforma en cualquier formato o en cualquier contenido, y entre más radical sean esas reformas, pues más difícil será su aprobación. Doctor López, pues muchísimas gracias. Seguramente no va a ser la primera conversación y cuando empiece esta discusión vamos a seguirlo contactando para mirar cómo avanza y qué logros se han alcanzado en este proceso, que yo creo que hay un consenso interesante en donde la reforma laboral tiene que ser, pero para mejorar las condiciones de los trabajadores. Muchas gracias, doctor López. Hombre, Carlos Enrique, feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación y un saludo excelente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.